Vamos a sumergirnos en la historia de cómo una marca legendaria, un auténtico ícono americano y un CEO al que todos consideraban un genio, bueno, pues cómo juntos protagonizaron uno de los desastres empresariales más espectaculares de los últimos tiempos. Fue una caída tan rápida y tan brutal que hoy se estudia en las escuelas de negocio como el ejemplo perfecto de lo que jamás se debe hacer. Y para que nos hagamos una idea de la magnitud de esta catástrofe, solo hay que fijarse en una cifra. Esta, $4.000 millones. Es una locura. Esa es la cantidad de valor de mercado que JCPenney se dejó por el camino en menos de 18 meses. O sea, el tiempo que Ron Johnson estuvo al mando. Una auténtica destrucción de valor a una velocidad de vértigo, de verdad. Claro, esto nos lleva a la gran pregunta, la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿Cómo el tipo que ayudó a crear la experiencia de las Apple Stores, que fue un éxito rotundo, pudo llevar a la ruina a una empresa con más de un siglo de historia? Pues bueno, vamos a meternos de lleno en esta historia increíble para ver si encontramos las respuestas. A ver, para empezar, es fundamental entender el punto de partida. ¿Dónde estaba JCPenney en ese momento? Estamos a principios de la década de 2010. JCPenney era toda una institución en Estados Unidos, pero una institución que se estaba quedando un poco anticuada, ¿no? Necesitaban un revulsivo, casi un milagro, y la junta directiva decidió apostarlo todo a una sola carta, un CEO estrella. Pensemos en JCPenney. Era el paraíso de los cupones, de la caza de gangas. Su clientela, súper fiel, eran sobre todo familias de clase media. Les encantaba ese juego de buscar la oferta, de sentir que habían hecho la compra del siglo. Pero claro, la competencia, como Target o Walmart, apretaba fuerte, y la marca pues se veía vieja. La solución que encontraron, fichar a Ron Johnson, el genio, el gurú que había convertido las tiendas de Apple en un ícono mundial. Casi nada. Y ojo a esta frase porque aquí está la clave de todo el desastre. Yo nunca hago pruebas. En Apple nunca hacíamos pruebas. Esta era la mentalidad de Ron Johnson. Una confianza ciega, absoluta, en su propia visión. Una visión que, como veremos, chocaba de frente con la realidad de un cliente al que sencillamente no conocía de nada. Y aquí entramos en el meollo de la cuestión. El problema de fondo es que la visión de Johnson era para un tipo de consumidor que vivía en un universo paralelo. Un cliente que, no había pisado una tienda de JCPenney en su vida. Había un abismo, un verdadero abismo, entre lo que él imaginaba y la realidad del negocio. Mirad, es que es el choque de dos mundos, literalmente. Por un lado está el cliente ideal de Johnson, joven, sofisticado, alguien que quiere una experiencia de compra elegante, casi de lujo, al estilo Apple. Y por otro, pues está la clienta real de JCPenney, una madre de familia a la que le flipa buscar ofertas, usar sus cupones y sentir que ha sido más lista que nadie. Eran dos planetas distintos, totalmente. Y esto tiene una explicación psicológica muy potente, que es el llamado efecto de autorreferencia. Básicamente nos gusta ir a sitios que sentimos que son para gente como nosotros. Lo que hizo Johnson fue transformar las tiendas en lugares que a su clientela de siempre les gritaban a la cara: aquí ya no pintas nada. Se sintieron totalmente fuera del hogar. La nueva JCP, que así la rebautizó, era un sitio extraño donde ya no se sentían en casa. Pero bueno, el cambio más radical, el que lo dinamitó todo, fue el de los precios. Se acabaron los descuentos, se acabaron las rebajas. Johnson implementó una nueva política que llamó Fair and Square, algo así como justo y transparente. La idea era, en lugar de inflar un precio para luego hacer un descuentazo, vamos a poner un precio bajo y fijo desde el principio. Oye, sobre el papel suena lógico, ¿no? El problema es que ignoraba por completo cómo funciona nuestra mente a la hora de comprar. Y aquí la clave es un concepto llamado anclaje de precios. Es muy sencillo. Cuando vemos antes 60 euros, ahora 15, nuestro cerebro se fija en los 60. Ese es el ancla. Y claro, pagar 15 nos parece una victoria, un chollo increíble. Al quitar ese juego, Johnson eliminó la emoción, la adrenalina de la compra. Para la clienta de JCPenney, esa sensación de ganar, de haber sido la más lista, era casi más importante que el propio producto. Lo más fuerte de todo es que estos errores no fueron fruto de la mala suerte. No. De hecho, son un caso de estudio de lo que podríamos llamar anti-design thinking. O sea, el design thinking es un método para innovar que siempre empieza por la empatía, por entender al usuario. Johnson hizo, pues, justo lo contrario. Vamos a analizar su estrategia en 4 errores fatales, uno por uno. El primer error, y para mí,
el más grave de todos, la falta total y absoluta de empatía. Johnson no diseñó para sus clientes reales. No, diseñó para un cliente que solo existía en su cabeza, el cliente que a él le hubiese gustado tener. Si se hubiera molestado en observar o, simplemente, en hablar con la gente que compraba allí, habría descubierto algo alucinante. Para el 70% de ellos, usar un cupón no era un trámite, era el corazón de la experiencia. Vamos con el segundo error, la arrogancia. Pura y dura. En vez de acercarse al problema con curiosidad, con ganas de aprender, Johnson llegó con todas las respuestas. Su diagnóstico no fue, oye, quizás nuestra tienda se ha quedado vieja, no. Su diagnóstico fue, nuestros clientes son un poco básicos, no entienden lo que es el valor de verdad. O sea, le echó la culpa al cliente en lugar de cuestionar su propia estrategia. Tremendo. ¿Y de dónde venía tanta seguridad en sí mismo? Pues de un sesgo mental muy común, la falacia de la mano caliente. Es como en el baloncesto, cuando un jugador mete varias canastas seguidas y todos piensan que la siguiente también va a entrar. Pues tanto Johnson como la Junta pensaban que, como venía de triunfar en Target y en Apple, estaba en racha y era imposible que fallara. Pero claro, cada negocio es un partido completamente diferente. Y esto conecta directamente con el tercer gran error: ignorar por completo el contexto. Vamos a ver, una cosa es vender tecnología punta, productos de lujo, a gente que busca diseño y exclusividad. Y otra muy distinta es vender ropa y cosas para la casa a familias que miran hasta el último céntimo. No puedes hacer un copia y pega de una estrategia y esperar que funcione en un entorno que no tiene nada que ver. Y llegamos al cuarto error, la puntilla. El que selló el destino de la empresa: no hacer ni una sola prueba. 0. En lugar de hacer algo tan sensato como probar el nuevo modelo en, 10 o 20 tiendas, ver qué pasa, aprender y corregir, no. Lo lanzó a lo grande en las miles de tiendas de todo el país, de la noche a la mañana. Fue un todo o nada en toda regla. Y el resultado, como ya imaginamos, fue nada. Las consecuencias de estos 4 errores, como es lógico, fueron inmediatas y devastadoras. Fijaos en la cronología, porque es que la velocidad a la que se hundió todo es de película de miedo. Mirad las fechas, es increíble. Noviembre de 2011, lo contratan como el Gran Salvador. Febrero de 2012, solo 3 meses después, lanza su nueva estrategia en todas las tiendas. Marzo de 2012, un mes después, las ventas se desploman un 20%. Para diciembre de ese mismo año, la empresa ya había perdido casi $1.000 millones. Y claro, en abril de 2013, menos de año y medio después de llegar, lo despiden. Fue una implosión, vista casi en directo. Y es que este dato es absolutamente demoledor. Una caída del 20% en las ventas en el primer trimestre. No fue un goteo. No fue un declive lento, fue un portazo en las narices, un rechazo frontal, inmediato, por parte de sus clientes de toda la vida. Sencillamente dejaron de ir a las tiendas. Al final, toda esta historia es una lección brutal. Una lección sobre innovación, sí, pero también sobre liderazgo y sobre todo sobre humildad. Es el caso de estudio perfecto de lo que pasa cuando la arrogancia y la soberbia se comen a la estrategia. Y esta tabla lo resume todo a la perfección. Si comparamos el fracaso de JCPenney con un caso de éxito, como un proyecto de innovación de GE Healthcare, las diferencias saltan a la vista. Por un lado tenemos empatía profunda y real, por el otro, empatía superficial inventada. Definir el problema desde el conocimiento o desde la arrogancia. Hacer pruebas, prototipar o lanzarlo todo a la bestia. El resultado, claro, no podía ser más distinto. Así que al final, toda esta historia se puede resumir en 4 reglas de oro, 4 lecciones clave. La primera, la empatía no es algo opcional, no es negociable. La segunda, el contexto lo es todo. Una idea puede ser genial en un sitio y un desastre en otro. Tercera, prototipar, probar las cosas en pequeño, no es una opción, es una obligación para no estrellarse. Y la cuarta, y quizás la más importante, la humildad para decir, no lo sé, vamos a investigar, es mucho más valiosa que cualquier exceso de confianza. Y con esto terminamos. La historia de JCPenney nos deja flotando una pregunta fundamental, ¿verdad? ¿Qué es mejor? ¿Confiar ciegamente en una visión audaz, rompedora, o tener la humildad de escuchar lo que te dicen tus clientes, los que al final pagan las facturas? ¿Encontrar el equilibrio justo entre esas dos cosas? Bueno, parece que la respuesta a esa pregunta vale como poco $4.000 millones.